Hola, bienvenidos a un nuevo video de la materia Análisis Matemático 1. Mi nombre es Claudia Egea y voy a desarrollar la unidad número 8 de sucesiones y series. Los temas a tratar en esta unidad son sucesiones numéricas, límites de sucesiones, series numéricas y criterios de convergencia. En este video vamos a desarrollar los temas de sucesiones numéricas y límites de sucesión. Nos preguntamos qué es una sucesión. Antes de dar una definición formal, vamos a desarrollar una idea intuitiva. Entonces, una sucesión para nosotros va a ser un conjunto de números reales, en nuestro caso, en nuestra materia, que siguen cierto patrón o cierta regla. Veamos algunos ejemplos. Esta lista de elementos son diferentes sucesiones. ¿Qué es importante en la sucesión? El lugar en que ocupa cada elemento, cada número real, está determinado. Es decir, este primer elemento le vamos a llamar primer término, el segundo elemento le vamos a llamar segundo término y así sucesivamente. No es lo mismo si cambiamos de lugar los términos, vamos a obtener sucesiones diferentes. Por ejemplo, la sucesión 1, 3, 5, 7, 9 es distinta de 1, 5, 3, 7, 9. Por más que los números involucrados son los mismos, como sucesiones no lo son. Con estas ideas en mente vamos a tratar de formalizar la definición de sucesión. Entonces dijimos que cada término de la sucesión está asociado a una posición. Entonces, en este ejemplo, habíamos mencionado el primer término, el segundo término, el tercer término. Podríamos hacer una tabla de valores y decir, bueno, al término 1 le corresponde el valor 1, al segundo término le corresponde el valor 3, al tercer término le corresponde el valor 5 y así sucesivamente. Notemos que los términos los podemos enumerar de acuerdo a los números naturales. Es decir, podemos asignar a cada número natural, en función del término que estamos considerando de la sucesión, el valor de dicha sucesión. Es decir, que podemos pensar una sucesión como una función cuyo dominio son los números naturales, es decir, a cada número natural le asigno cierto valor, donde ese número natural lo estamos pensando como el término, el lugar que ocupa ese valor en el término de la sucesión. Y la imagen son los números reales, porque son justamente los valores posibles que toman asociados a ese número natural. Entonces, una sucesión va a ser para nosotros una función de n en r, de los números naturales en los números reales. Esta función es justamente la que nos da la regla o el patrón que determina a la sucesión. Podemos describir a una sucesión. Bueno, puede suceder que nos den el término general, es decir, el valor de la función f en cierto número natural n, a ese valor le vamos a llamar a sub n, y en este ejemplo lo obtenemos como 2 por n al cuadrado más 1. Podemos dar algunos términos de la sucesión, son estos. ¿Cómo los obtuvimos? Bueno, dándoles valores a n. Dijimos n es un número natural, el dominio de esta función son los números naturales. Entonces vamos a ir reemplazando n por cada uno de esos números naturales para obtener los primeros términos de la sucesión. Acá tenemos el cálculo para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, bueno, y sucesivamente ustedes pueden calcular otros términos de la misma. Esta no es la única manera de describir una sucesión, porque podría suceder que nos dieran algunos términos de la misma y nos piden encontrar ese patrón, esa regla, esa función que las describe. Por ejemplo, tenemos en este caso algunos términos de esta sucesión, 2, 4, 8, 16, 32. Analizamos un poquito según la notación que hemos estado trabajando. Tenemos el primer término, a sub 1 es igual a 2, el segundo término, a sub 2 es igual a 4, etc.
Es decir, cuando n vale 1, mi regla me tiene que dar como resultado 2. Cuando n es igual a 2, la regla debería ser 4. Cuando n es igual a 3, el resultado debería ser 8, y así sucesivamente. Notamos en este caso, por simple inspección, que todos estos elementos son potencias de 2. Entonces, ese término general a sub n lo podemos asociar con la función 2 a la n. Esa sería la regla o el patrón en este ejemplo. Bueno, encontrar ese término general me permite calcular cualquier término de la sucesión. Por ejemplo, podría calcular el término décimo, es decir, a sub 10, reemplazando el n por 10. Entonces, a veces es muy importante obtener ese patrón a partir de algunos términos de la sucesión. Esto no es sencillo y requiere bastante práctica. Vamos a ver algunas estrategias para poder descubrir el patrón en algunos ejemplos. Analicemos diferentes estrategias para encontrar esa función o ese patrón a partir de ciertos valores de la sucesión. Volvemos a analizar este ejemplo, tenemos calculados algunos términos y nos preguntamos, por ejemplo, si calculamos el cociente de algunos términos, por ejemplo, a sub 5 dividido en a sub 4, tenemos 32 dividido en 16, nos da como resultado 2. Si hacemos a sub 4 dividido en a sub 3, 16 dividido en 8 me da nuevamente 2, y así sucesivamente. Es decir, cada vez que calculamos el cociente de a sub n más 1 dividido en a sub n, obtenemos siempre el mismo valor. En este ejemplo era igual a 2. Estamos en presencia de una progresión geométrica y en este caso el término general se obtiene a través de esta fórmula. A sub n va a ser igual a el primer término a sub 1 por el r, ese cociente, ese valor fijo r que hemos calculado, elevado a la potencia n-1. Analicemos otra estrategia posible. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos los primeros términos de la sucesión y en este caso vamos a realizar la resta de a sub n más 1 menos a sub n. Por ejemplo, en este caso, a sub 5 menos a sub 4 sería menos 10 menos menos 7, me queda como resultado menos 3. Si hacemos a sub 4 menos a sub 3, menos 7 menos menos 4, nuevamente se repite el valor menos 3 como resultado. Es decir, en este caso tenemos que la diferencia de a sub n más 1 menos a sub n me da siempre un mismo valor, en este caso de igual a menos 3. Estamos en presencia de lo que llamaremos progresión aritmética y en este caso el término general se calcula con esta fórmula. El primer término, a sub 1, más ese valor d que obtuvimos fijo por n-1. Vemos algunos ejemplos, alguna ejercitación práctica para trabajar en este caso. Es decir, queremos, dadas algunas sucesiones donde conocemos los primeros términos, queremos calcular el término general, es decir, el patrón de la sucesión. Analicemos este ejemplo. Bueno, una estrategia posible sería calcular los cocientes de a sub n más 1 sobre a sub n. Hagamos la cuenta. A sub 2 sobre a sub 1 me quedaría 6 dividido en 3, me da igual a 2. A sub 3 sobre a sub 2 sería 12 dividido en 6, también me queda 2. A sub 4 sobre a sub 3 me queda 24 sobre 12, sigue repitiéndose el valor 2. Pueden ustedes calcular algunos términos más, algunos cocientes más, para convencerse de que ese cociente siempre es un valor fijo. Entonces estamos en presencia de una progresión geométrica y el término general lo vamos a calcular a partir de la fórmula vista con anterioridad. Analicemos otro ejemplo más. En este caso notamos que uno de los términos de la sucesión es 0
Es decir, no podemos realizar los cocientes, o por lo menos el cociente que involucra este término, porque no podemos dividir por cero. Entonces vamos a calcular las diferencias, vamos a ir a la otra estrategia que hemos planteado previamente. En este caso, a sub 2 menos a sub 1 sería 10 menos 15, me da como resultado menos 5. A sub 3 menos a sub 2, me queda 5 menos 10. Nuevamente se repite el valor menos 5, calculamos algún término más para convencernos que esa diferencia es siempre constante, y en este caso igual a menos 5, y por lo tanto estamos en presencia de una progresión aritmética. El término general, entonces, lo podemos calcular a partir de la fórmula que hemos visto con anterioridad. En general vamos a operar un poquito con estos términos para expresar el término general como una sola expresión en él. Es importante destacar que existen otras formas de definir sucesiones. Vamos a desarrollar la manera recursiva. ¿En qué consiste? En describir la sucesión a partir de términos anteriores. Analicemos un ejemplo. En este caso, conocemos los dos primeros valores, a sub 1 y a sub 2, y a partir del tercer término de la sucesión, los vamos a calcular usando los términos anteriores. Por ejemplo, el término tercero se obtiene sumando los dos anteriores. Podemos calcular algunos términos de la sucesión de esta manera. Mencionemos algunos de ellos. Por ejemplo, este término que está ubicado en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto término de la sucesión se obtiene sumando los dos anteriores. 5 más 3 me da igual a 8. El término séptimo se obtiene sumando 8 más 5, por eso me da 13. Y así sucesivamente. Esta sucesión es muy importante, recibe el nombre de sucesión de Fibonacci. En algunos casos, cuando tenemos la sucesión definida de manera recursiva, podemos también obtener el patrón. Analicemos un ejemplo. En este caso, el término primero de la sucesión se obtiene a partir de 3 y el término enésimo se obtiene a partir del anterior sumándole 4. Notemos que los primeros términos de la sucesión son estos, y si realizamos la diferencia del término a sub n menos a sub n menos 1, obtenemos siempre el valor constante de 4. Es decir, estamos en presencia de una progresión aritmética. Entonces el término general se obtiene con la fórmula que hemos descrito para esos casos. Es decir, en este caso, el 4 sería el valor de esa diferencia constante. El 3 sería el término a sub 1. Operando podemos llegar a esta expresión, a ese término general de la sucesión. Dado una sucesión, vamos a querer calcular su límite. ¿Qué entendemos por límite de una sucesión? Bueno, queremos analizar los valores a sub n de dicha sucesión y queremos saber si se estabilizan de alguna forma, es decir, si se aproximan a cierto valor a partir de cierto número natural n, vamos a suponerlo tan grande como queramos. Por ejemplo, si tenemos la sucesión 1 sobre n, el término general de la sucesión se obtiene a través de la regla o el patrón 1 sobre n, podemos calcular algunos términos de esta sucesión. Notamos que los valores son cada vez más pequeños, ¿sí? Un tercio, un cuarto, un quinto, son cada vez valores más pequeños. Podemos realizar una representación gráfica como si fuese una función, ya que lo es, donde acá no vamos a tener un trazo continuo porque no es una función que está definida en todos los números reales, sino solamente en los naturales. Entonces, para cada número natural tenemos representado con este circulito, con este puntito, el valor de la función. Notamos de la gráfica que estos valores son cada vez más pequeños. Entonces, intuitivamente podemos decir que la sucesión se aproxima al valor L igual a 0 cuando n es suficientemente grande.
vamos a decir que la sucesión converge a ese valor L igual a 0. Analicemos otro ejemplo antes de dar la definición formal. En este caso, el término general se obtiene a través de la fórmula 2n-1. Si calculamos algunos valores, tenemos estos términos, y si realizamos la representación gráfica, observamos que los valores a sub n son cada vez más grandes, crecen de manera arbitraria. Entonces vamos a decir que la sucesión diverge. Los valores a sub n no se estabilizan, no se aproximan a cierto L, sino que son cada vez más grandes. Con estas ideas en mente podemos dar la descripción formal de este concepto. Vamos a hacer uso también de lo que conocemos de límites de funciones vistos en los primeros capítulos de la materia. Entonces la sucesión a sub n, decimos que tiene el límite el valor L, y escribimos estos símbolos que se leen de la siguiente manera. El límite de n que tiende a infinito de a sub n es igual a L, si se cumple que para cada epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula, un número natural mayor que 0, tal que si n minúscula es mayor que ese n mayúscula, entonces la diferencia entre el valor de la sucesión a sub n y L en valor absoluto es menor que epsilon. Podemos interpretar gráficamente esta definición de manera similar a las interpretaciones que vimos del límite para funciones de Renner. Es decir, si realizamos una gráfica de esta función dada por los términos de la sucesión, para cada número natural, la altura correspondiente sería el valor a sub n. Entonces, cuando consideramos un epsilon mayor que 0, estamos considerando un entorno centrado en L y de radio epsilon. Y lo que queremos obtener es encontrar este n mayúscula de tal forma que, si n minúscula es mayor que n, el término de la sucesión a sub n minúscula va a ser un valor dentro de la franja descrita por ese entorno. Es decir, los términos a sub n se obtienen entre las rectas i igual a L menos epsilon e i igual a L más epsilon. En ese caso vamos a decir que los valores de la sucesión a sub n se estabilizan y por lo tanto el límite existe y vale L. Bueno, ya que hemos podido formalizar este concepto, queremos a continuación calcular el límite de ciertas sucesiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a describir ciertos criterios para determinar si una sucesión tiene límite o no. En este video vamos a describir un par de ellos. Existen otros diferentes, pero no queremos extendernos demasiado. El primer teorema que vamos a analizar dice lo siguiente. Si existe una función de R en R, tal que para cada número natural f evaluado en ese número natural me da el valor de la sucesión a sub n, y además el límite de f existe cuando x tiende a infinito y es igual a n, entonces el límite de la sucesión a sub n existe también y es ese mismo valor L. Otro criterio muy usado es el siguiente. Si el límite de n que tiende a infinito del valor absoluto de a sub n existe y es igual a 0, entonces el límite de la sucesión a sub n existe y es igual a 0. Pongamos en práctica estos criterios para determinar el límite de los siguientes ejemplos de sucesión. En este primer caso, tenemos la sucesión dada por este cociente. Se nos ocurre entonces considerar la función f de x igual al cociente de x cuadrado dividido en 3x cuadrado menos 5. Notamos que se cumplen las hipótesis del teorema número 1. Es decir, si evaluamos la función en un número natural, reemplazamos el x por n y obtenemos exactamente el término enésimo de la sucesión.
Además, por lo que hemos estudiado en los primeros capítulos de la materia, sabemos que el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, existe y es igual a 1/3. Entonces tenemos que esta sucesión converge, es convergente, y el límite de n que tiende a infinito de a sub n existe y es igual a 1/3. El mismo límite de la función f. Analicemos otro ejemplo. En este caso, a sub n igual a -1 a la n. Por simple inspección, calculando los valores de la sucesión, podemos notar que estos valores oscilan entre -1 y 1. Es decir, los valores de la sucesión no se estabilizan en ningún momento, sino que siempre toman los valores -1 en el caso que n sea impar o 1 en el caso que n sea par. Por lo tanto, vamos a decir que la sucesión no tiene límite y en este caso diverge. Analicemos el ejemplo 3, donde a sub n es igual a -1 a la n sobre e. Si bien los valores de la sucesión toman valores positivos y negativos de manera alternada, el hecho de estar divididos en n, donde n es un número cada vez más grande, este cociente termina siendo cada vez más pequeño. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el teorema 2 de los criterios que hemos mencionado, y si calculamos el valor absoluto de a sub n y tomamos el límite de n que tiende a infinito de esos valores, es lo mismo que el límite de n que tiende a infinito de 1 sobre n. Este límite existe y vale 0, por lo tanto, el límite de la sucesión original, -1 a la n sobre n, también existe y vale 0. Analicemos el ejemplo 4, donde a sub n se obtiene como logaritmo natural de n dividido en n. Nuevamente vamos a hacer uso de el primer criterio. Vamos a considerar la función f de x igual al logaritmo de x dividido en x. Notamos que cuando x es igual a n, se cumple que el valor de la función nsn es exactamente el valor de la sucesión. Para calcular el límite de esta función, hacemos uso de los vistos en capítulos anteriores. En este caso particular, tenemos que usar la regla del L'Hospital, y entonces el límite de x que tiende a infinito de la función f de x lo vamos a calcular como el límite de x que tiende a infinito de el cociente de las derivadas, es decir, 1 sobre x dividido en 1. Sabemos que ese límite existe y vale 0, por lo tanto, el límite de la sucesión, logaritmo natural de n sobre n, también existe y vale 0. Notamos con este ejemplo que todo lo que conocemos de cálculo de límites para funciones de R en R nos va a ser de utilidad en este concepto, en este cálculo de límites para sucesión. Analicemos por último este ejemplo donde la sucesión a sub n se calcula como r a la n, y r es un número real arbitrario. Queremos analizar para qué valores de r la sucesión converge y, en caso afirmativo, a qué valor lo hace. Calculemos primero el caso r mayor que 1. Si r es un número real mayor que 1, cada vez que tomemos potencias mayores de ese número, obtenemos valores más grandes. Es decir, r elevado a la n más 1 es mayor que r elevado a la n. En ese caso, la sucesión no se estabiliza, no se aproxima a ningún valor L, y por lo tanto diremos que la sucesión diverge. Analicemos ahora el caso cuando R es un número real menor que -1. Entonces, si consideramos el valor absoluto de R y lo elevamos a la n, tenemos que esta sucesión toma valores alternantes en signo y además en valor absoluto toma valores cada vez más grandes. Por lo tanto, nuevamente la sucesión diverge.
Para el caso R igual a 1, sabemos que cualquier potencia de 1 es igual a 1, es decir, cuando calculamos R a la n es igual a 1, cualquiera sea el valor de n. Por lo tanto, la sucesión converge, ya que todos los valores son iguales a 1 y converge exactamente a ese valor L igual a 1. Para el caso R igual a menos 1, la sucesión R a la n sería menos 1 elevado a la n. Fue uno de los ejemplos calculados con anterioridad, entonces en este caso vimos que la sucesión diverge. Por último, analicemos el caso donde R es un número real mayor estricto que menos 1 y menor estricto que 1. Consideramos la función f de x igual a valor absoluto de R elevado a la x. Esta es una función exponencial y sabemos que si la base de esa exponencial es un número menor que 1, entonces el límite de x que tiende a infinito de valor absoluto de R a la x existe y vale 0. Por lo tanto, usando el criterio 1 que vimos para analizar límites de sucesiones, sabemos que el límite de n que tiende a infinito de valor absoluto de R a la n existe y vale 0, pero ahora usando el criterio número 2, el teorema número 2, sabemos que el límite de n que tiende a infinito de R a la n existe y vale 0. Como conclusión final, podemos describir todos los casos que hemos analizado en el siguiente esquema. La sucesión a sub n diverge siempre que el valor absoluto de R sea mayor estricto que 1 o en el caso R igual a menos 1. Esta sucesión converge a 1 cuando R es igual a 1 y esta sucesión converge a 0 cuando el valor absoluto de R es menor que 1. De esta manera concluimos este video y los invitamos a ver los próximos videos para seguir estudiando sucesiones y series.